Mis padres destruyeron mi primera startup y le dieron sus clientes a mi hermana. Pero cuando mi imperio de ciberseguridad, valorado en $940 millones, llegó a los titulares, mi madre me envió un mensaje: cena familiar. Sin excusas. Entré diciendo: la primera empresa que construí tenía 12 clientes en una oficina compartida, encima de una tienda de neumáticos en Fletcher Avenue. Yo tenía 25 años. El escritorio era una puerta colocada sobre dos archivadores, porque no podía permitirme uno de verdad. Y el rack de servidores estaba en el armario junto al calentador de agua, donde se sobrecalentaba 2 veces al mes. Becker y Mars fueron mi primer contrato. $800 al mes por monitorización de red y auditorías trimestrales. Llené su formulario de admisión a mano, porque la impresora estaba atascada y mi letra cubría cada línea de esa página. Había una mancha de café en la parte de atrás, de la taza que sostenía mientras la tinta se secaba. Recuerdo el peso de esa taza y cómo el papel se curvaba ligeramente por los bordes, a causa del calor. Ese formulario de admisión era la prueba de que algo real había comenzado. En 6 meses, tenía 12 clientes que pagaban un total de $14,000 al mes. No era una fortuna, pero era mía. Cada dólar ganado con llamadas en frío, con consultas gratuitas y presentándome en parques empresariales con un portátil y una propuesta que había reescrito 40 veces. La oficina todavía olía a goma de la tienda de neumáticos de abajo, y los azulejos del techo tenían manchas de agua que cambiaban de forma cuando llovía, pero la empresa estaba creciendo, y yo estaba construyendo algo con mis propias manos. Entonces mis padres se involucraron. Mi padre, Wendell, me sentó a su mesa del comedor un domingo por la tarde de octubre y me dijo que Ayara, mi hermana mayor, necesitaba trabajo. Ella tenía un MBA de una universidad estatal de nivel medio y un currículum que se veía mejor en papel de lo que rendía en las entrevistas, y había estado desempleada durante 4 meses. Él presentó la sugerencia como algo práctico. Es tu hermana, Saurin. Ella tiene el título de negocios. Tú tienes las habilidades técnicas. Ponla en la oficina. Deja que ella se encargue de la parte de atención al cliente, la programación, la facturación, la comunicación. Tú concéntrate en lo que eres bueno. Ella cubre lo que tú no. Mi madre, Judith, asintió desde la cocina, como si la decisión ya hubiera sido discutida entre ellos antes de mi llegada. Le pregunté si estaba interesada. Ella dijo: creo que podría aportar mucho. Se refería a la mesa de clientes. Yo pensé que se refería al trabajo. Ara empezó un lunes. Fue profesional durante las 2 primeras semanas. Respondía llamadas, organizó el sistema de archivo, estableció un calendario compartido para las llamadas con clientes. El tercer viernes salí temprano de la oficina para realizar una auditoría de seguridad para un nuevo cliente potencial, y cuando regresé el lunes siguiente, la bandeja de la impresora tenía una pila de páginas tibias. El Ara había impreso la hoja de cálculo maestra de clientes completa, cada nombre de contacto, cada término de contrato, cada ciclo de facturación, cada fecha de renovación, cada dirección de correo electrónico, cada número de teléfono. La había impreso, se la había llevado a casa, y la copia que había olvidado en la bandeja era el duplicado. Ni siquiera intentó ocultarlo. Me dije a mí mismo que estaba siendo minuciosa. Me dije a mí mismo que necesitaba la información para hacer su trabajo. Yo tenía 25 años y todavía creía que los miembros de la familia que trabajaban en tu oficina trabajaban para ti, no te estudiaban a ti. 3 semanas después, mi padre llamó personalmente a mis 12 clientes. Usó su nombre y su reputación de 30 años como empresario local, y le dijo a cada uno que la empresa de Saurin se estaba reestructurando y que su nueva compañía, Ashford Digital Solutions, se encargaría de sus cuentas a partir de ese momento. Los llamó uno por uno durante un sábado y un domingo, mientras yo estaba en la boda de un amigo, a 2 horas de distancia. Para el lunes por la mañana, mi teléfono había dejado de sonar. Para el miércoles 3 clientes habían enviado correos electrónicos de rescisión formales. Para finales de mes, todos y cada uno de ellos se habían transferido. Mi madre, Judith, se encargó de la contabilidad desde la primera factura, configurando el software contable incluso antes de que la empresa de Ara tuviera un nombre de dominio registrado. Confronté a mi padre en la misma mesa del comedor donde me había propuesto incorporar a Ara.
Él estaba de pie junto al mostrador de la cocina, con los brazos cruzados, y me lo dijo a la cara. Estás dirigiendo un negocio de juguete desde un armario, encima de una tienda de neumáticos, y crees que eres un emprendedor. Tu hermana tiene un MBA. Ella tiene las relaciones. Ella tiene la presentación. Tú tienes una impresora rota y 12 clientes que no podían notar la diferencia. Dale la lista, Saurin. Ella hará más con ella de lo que tú podrías hacer jamás. Lo dijo como si estuviera explicando la gravedad, como si fuera obvio. Como si un joven de 25 años, que construyó una empresa desde un escritorio hecho con una puerta, sin inversores y sin dinero familiar, debiera estar agradecido de que su hermana mayor estuviera dispuesta a tomar lo que él había creado. No le di la lista. Él ya la había tomado. La confrontación fue una formalidad. El robo estaba consumado antes de que yo entrara en la habitación. La startup colapsó en 3 meses. No pude reemplazar a 12 clientes lo suficientemente rápido como para cubrir el alquiler, y el propietario de la tienda de neumáticos me dio 30 días cuando me atrasé en el segundo pago. Pasé esos 30 días haciendo llamadas en frío desde una lista que había reconstruido desde cero, sentado en una oficina que ahora parecía la escena de un crimen, presentándome a extraños mientras el teléfono del escritorio, el que solía sonar 8 veces al día, permanecía allí acumulando polvo. Cerré 2 posibles clientes, pero ninguno firmó antes de la fecha límite de desalojo. Empaqué mi coche un sábado por la mañana. La oficina ya estaba vacía, porque la mayor parte del equipo había sido alquilado y devuelto. Me llevé mi portátil personal, una caja de cables y la ropa que guardaba en el armario para las reuniones con clientes. El formulario de admisión se había ido. Ara se lo había llevado con el resto de los archivos de clientes, y estaba en un archivador, en una empresa que llevaba su nombre, en un trabajo que yo había construido. Cerré la puerta con llave, dejé la llave al propietario de la tienda de neumáticos y conduje 4 horas hasta una ciudad donde no conocía a nadie. Porque quedarme en una ciudad donde el nombre de mi padre estaba en boca de cada cliente que había perdido, no era algo que pudiera soportar. Debí haberlos cortado entonces. Lo sé. Pero tenía 25 años, estaba en la quiebra y empezando de nuevo. Y la ira aún no se había convertido en claridad. Todavía era solo dolor. Y el dolor no te da un plan. Te da distancia. Así que tomé distancia y esperé sin saber qué estaba esperando, hasta que el plan llegó por sí solo. Empecé de nuevo. Conseguí un trabajo por contrato en un proveedor de servicios gestionados, haciendo monitorización de red por $12 la hora, lo cual era menos de lo que algunos de mis antiguos clientes me habían estado pagando por hora como consultor. Ahorré durante 11 meses durmiendo en un estudio con un radiador que traqueteaba cada 20 minutos y una ventana que daba a un aparcamiento. Registré una nueva empresa, Blackwell Cybersecurity, y empecé a hacer llamadas en frío de nuevo, desde una mesa plegable con un portátil y una propuesta que había reescrito tantas veces que la primera frase se sentía como memoria muscular. El primer año firmé 4 clientes. El segundo año firmé 9 más y contraté a mi primer empleado, un analista a tiempo parcial que trabajaba desde su apartamento. Para el tercer año, tenía una oficina de verdad, un equipo de 6 personas y un contrato con un sistema hospitalario regional que duplicó mis ingresos de la noche a la mañana. Para el quinto año tenía a Knox contratos gubernamentales, un centro de operaciones SOC en un edificio con mi nombre en el contrato de arrendamiento y una base de clientes que se extendía por 8 estados. Para el séptimo año, cuando una firma nacional de ciberseguridad hizo una oferta de adquisición, tenía 94 empleados, operaciones en 12 estados e ingresos anuales que a mi padre le habría llevado 3 vidas igualar. La adquisición se cerró en $940 millones. Mi participación personal, después de 7 años de dilución a través de rondas de financiación, ascendió a $47 millones. El titular apareció esa noche en 3 medios de comunicación empresariales y en un segmento de noticias por cable, que mostraba la foto de mi empresa junto al precio de adquisición en texto blanco sobre un banner azul. Para las 9 de la noche mi teléfono estaba lleno de mensajes de personas de las que no había sabido nada en años. Compañeros de universidad, antiguos colegas del proveedor de servicios gestionados, un proveedor que había usado en el segundo año, todos ellos cálidos, todos ellos genuinos, y luego,
Entre un mensaje de felicitación de mi primer analista y una notificación de LinkedIn que no me importaba, ahí estaba mi madre. Cena familiar. Sin excusas. Ni felicitaciones, ni estoy orgullosa de ti, ni un signo de interrogación, ni una invitación, una instrucción entregada con el mismo tono declarativo y plano que usó cuando me dijo que dejara entrar a Ara en la oficina, hace 7 años. Y cuando me llamó un mes después para preguntar por qué estaba haciendo esto más difícil de lo necesario, después de que los clientes se fueron, leí el mensaje 2 veces y dejé el teléfono en la mesita de noche. No había estado en esa casa en 7 años. No había hablado con mi padre desde la confrontación en la mesa del comedor. No había hablado con mi madre desde una llamada telefónica en el 2.º año de la reconstrucción, cuando me preguntó si todavía estaba molesto por el asunto del negocio. Y le dije que no estaba molesto, me había ido. Y ella dijo, ya volverás. Y yo no dije nada. Y la llamada terminó. No había hablado con Ara en absoluto. No se pusieron en contacto cuando dormía en un estudio con un radiador que traqueteaba. No se pusieron en contacto cuando firmé mi primer cliente en la nueva ciudad, ni el 10º, ni el 50º. Se pusieron en contacto cuando el número en la pantalla tuvo suficientes comas para justificar una cena de domingo. Eso no es familia. Eso es una factura. Pero iba a ir, porque tenía algo que llevar. Si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia. Casi no respondí a su mensaje. Mi pulgar se cernió sobre el botón de borrar durante 10 segundos enteros. Luego lo releí. Sin excusas. No escribió cuando tengas tiempo o si quieres. Lo escribió como una citación. La misma mujer que vio a mi padre desmantelar mi empresa y luego montó la contabilidad para la sustitución, tenía la confianza de enviarme una orden. Esa confianza me dijo algo. Todavía pensaba que la antigua versión de mí estaba operativa. Necesito retroceder 3 años para explicar lo que sucedió a continuación. Cuando mi empresa estaba en su 5.º año, recibí una llamada telefónica de un hombre llamado Cliff Merritt. Cliff tenía 62 años, era propietario de una pequeña firma de consultoría de ciberseguridad y había sido el compañero de golf de mi padre durante más de una década. Su empresa acababa de declararse en bancarrota. Estaba amargado y en la quiebra, y no le quedaba nada que proteger, lo que lo convertía en la persona más honesta con la que había hablado en años. Tu padre invirtió $80.000 en mi empresa, Saurin. Efectivo, ahorros personales. Lo hizo el mismo mes en que tu hermana empezó en tu oficina. Me dijo que me redirigiría a tus clientes primero, porque mi firma tenía la capacidad y la tuya era, según sus palabras, demasiado pequeña para competir a escala. 3 de tus 12 clientes vinieron a través de mi firma. El resto se lo pasó a Ara, porque yo no podía manejar el volumen. Cuando mi empresa quebró, tu padre perdió hasta el último céntimo. Nunca se lo dijo a tu madre. Nunca te lo dijo a ti. Y nunca más me llamó después de la declaración de bancarrota. Me senté en mi oficina, con el teléfono pegado a la oreja y el horizonte de la ciudad a través de la ventana. Y no hablé durante mucho tiempo. Cliff esperó. No estaba llamando para ayudarme. Estaba llamando porque la amargura necesita una audiencia, y yo era la única persona que entendería exactamente lo que habían costado los $80.000 de Wendell. ¿Por qué me dices esto? Porque lo perdí todo y tu padre se marchó como si nunca hubiera estado involucrado. Puso $80.000 en mi empresa, tomó a tus clientes para alimentarla, y cuando todo se vino abajo, fingió que nunca había estado allí. Quiero que alguien sepa qué clase de hombre es. Y supuse que tú ya tenías una idea bastante buena. Le di las gracias. Se aclara la garganta, colgué. Me quedé con esa información durante 6 días antes de contárselo a nadie, dándole vueltas en mi cabeza como una piedra que no podía soltar. Mi padre no había destruido mi empresa por amor a Ara, ni por fe en su MBA. La había destruido para proteger una inversión financiera personal en un competidor. Ara era el desbordamiento. El discurso sobre la tienda de neumáticos y la impresora rota fue una actuación diseñada para hacer que el interés financiero propio pareciera sabiduría paternal, y la inversión no rindió nada. Entonces se lo conté a Knox.
Knox Debo era mi director de operaciones, CO. Nos conocimos 4 años después de la reconstrucción, cuando él trabajaba como freelance en auditorías de ciberseguridad, y lo contraté para un contrato de 3 meses que se convirtió en un puesto permanente, porque era mejor en el trabajo que cualquier persona que hubiera entrevistado antes o después. Tenía 30 años, era preciso y la única persona en mi vida profesional que conocía la historia completa de la primera empresa, porque había hecho las preguntas correctas durante su primera semana y yo había confiado en él lo suficiente como para responder sin editar. Cuando le conté a Knox sobre la llamada de Cliff, se sentó frente a mí en la sala de conferencias durante 2 minutos completos sin hablar. Estaba leyendo mi rostro como leía los registros de red, buscando el patrón detrás de los puntos de datos. Así que nunca se trató de Ara. Se trataba de $80.000. Y Ara fue el equipo de limpieza. Ella se quedó con los clientes que Cliff no pudo manejar, los 9 restantes. Knox se reclinó. Golpeó su bolígrafo contra la mesa una vez. La empresa de tu hermana Ashford Digital. Sus ingresos han estado disminuyendo durante 18 meses. He visto sus cifras de retención de clientes en los informes de la industria. Están perdiendo cuentas cada trimestre. Sabía que la firma de Ara había alcanzado su punto máximo en aproximadamente $2 millones al año en ingresos, alrededor del 4º año, y había estado decayendo desde entonces. Los clientes que había robado estaban llegando al final de sus contratos originales, y sin la infraestructura técnica que yo había incorporado a los paquetes de servicios, el producto se había diluido en algo genérico. Se mantenía con referencias y las presentaciones de su padre, y ambas se estaban agotando. «Podrías adquirirla», dijo Knox. No respondí por un momento. La idea había estado en mi cabeza desde la llamada de Cliff, pero no la había dejado avanzar porque no estaba seguro de si era estrategia o rencor. Knox me observó mientras pensaba en una entidad de cartera. Ella no conocería al comprador. Estructura SPV estándar, limpia, legal. Tu equipo de MIA se encarga de los trámites. Ella firma. Se le paga el valor justo de mercado. Y cada cliente que tomó regresa a la empresa de la que fue robado. Se enterará eventualmente. Se enterará cuando tú quieras que se entere. Ese es el punto. Eso fue lo que hicimos. 3 semanas antes del titular de $940 millones, mi equipo de MIA estructuró la adquisición a través de una entidad de cartera registrada bajo un nombre que no tenía conexión visible conmigo. Ara recibió una carta de oferta de lo que parecía ser un grupo de inversión de mercado medio que consolidaba firmas regionales de ciberseguridad. La oferta fue de $2.1 millones, valor justo de mercado para una empresa con ingresos decrecientes y contratos envejecidos. El abogado de Ara revisó los términos. Su contable revisó los términos. Todo estaba limpio porque lo estaba. No había engaño en la documentación. Lo único que Ara no sabía era el nombre de la persona detrás de la entidad de cartera. Y ella no preguntó porque el cheque era real. La empresa estaba en dificultades y necesitaba la salida. Firmó un martes por la tarde en una sala de conferencias, en la oficina de su abogado. Para el miércoles, la documentación de transición fue presentada ante el Estado. Para el jueves por la tarde, cada cliente que había sido robado de mi primera empresa hace 7 años, estaba de vuelta bajo un techo con mi nombre. Las 12 cuentas se habían reducido a 8 con los años, ya que algunas empresas cerraron o cambiaron de proveedor. Pero las que quedaban eran las originales. Eran mías antes de ser de cualquier otra persona. Si has estado siguiendo esta historia, sabes lo que viene. Suscríbete si quieres saber cómo termina. 3 días después del titular, conduje hasta la oficina de Ara, mi oficina ahora. El aparcamiento del centro comercial estaba medio vacío, y el letrero en la puerta de cristal todavía decía Ashford Digital Solutions, en letras azul oscuro que empezaban a despegarse por los bordes. Yo tenía la llave. La recepcionista aún no había llegado. El pasillo olía a limpiador de alfombras comercial y a café viejo, y la luz fluorescente de la cocina zumbaba a una frecuencia que podía sentir detrás de mis ojos. El personal había sido notificado de la adquisición, pero no de la identidad del comprador. Yo tenía la llave. Pasé el mostrador de recepción y bajé por un corto pasillo hasta la oficina trasera, donde Ara había trabajado durante 7 años.
El personal había sido notificado de la adquisición, pero no de la identidad del comprador. Y los 2 empleados que ya estaban dentro me miraron como a un extraño con una llave, que era exactamente lo que yo era. El escritorio de Ara estaba limpio, excepto por una pequeña suculenta en una maceta blanca y una foto enmarcada de ella y nuestros padres en algún evento al que yo no había sido invitado. Su ordenador estaba apagado. El archivador estaba contra la pared, metal gris, 3 cajones abollados en el lado izquierdo, donde alguien lo había pateado o había dejado caer algo pesado contra él a lo largo de los años. Abrí el tercer cajón. Había una carpeta etiquetada Clientes originales, con una letra que no era la mía. La letra de Ara. La saqué y hojeé las pestañas hasta que la encontré. El formulario de admisión de Becker y Mars. Mi letra en cada línea. Mi nombre en la parte inferior. La fecha, de 7 años de antigüedad. Lo di la vuelta y allí estaba. La mancha de café se había desvanecido a un marrón claro, apenas visible contra el papel blanquecino, pero inconfundible si sabías buscarla, porque fuiste tú quien apoyó la taza. Lo sostuve durante mucho tiempo. Hay una sensación específica que surge al encontrar algo que hiciste con tus propias manos, dentro de un lugar que se construyó sobre el acto de quitártelo. No es ira. No es satisfacción. Es reconocimiento. El formulario sabía que no pertenecía allí. Había estado esperando en el cajón equivocado, en la oficina equivocada, bajo el nombre equivocado, durante 7 años. Casi lo dejo. Me quedé allí sosteniéndolo y pensé en deslizarlo de nuevo en la carpeta, cerrar el cajón y salir. Dejarlo en el archivo de una empresa que ya no pertenecía a la persona que lo robó. Luego le di la vuelta una vez más y miré la mancha de café, y recordé la mañana en que lo llené. La taza equilibrada en el borde de un escritorio hecho con una puerta, la impresora atascada y zumbando, el calentador de agua haciendo clic detrás del rack de servidores en el armario. No podía dejar mi propia letra en el archivador de otra persona. Llamé a Knox. Condujo 40 minutos para reunirse conmigo. Cuando llegó, yo estaba sentado en el escritorio de Ara, sosteniendo el formulario. Lo miró, leyó la fecha, leyó el nombre del cliente y puso su mano en mi hombro durante 3 segundos. Vamos a enmarcar eso. No dijo nada más. No necesitaba hacerlo. Puse el formulario en una carpeta de Manila junto a los documentos de adquisición, sellé el sobre y lo coloqué en el asiento del pasajero de mi coche. La cena era en 4 días. Día 7, el comedor de los Blackwell. No había estado dentro de esa casa en 7 años. La luz del porche era la misma luminaria que mi padre instaló cuando yo estaba en la escuela secundaria, una lámpara de carruaje de latón que había sido pintada 2 veces. Los escalones delanteros habían sido repavimentados. El buzón era nuevo. Todo lo demás era igual, incluida la mesa del comedor visible a través de la ventana delantera, puesta para la cena como un escenario arreglado antes de que llegue el público. Judith abrió la puerta y vio a Knox de pie junto a mí en el porche. Su rostro se tensó de la manera en que lo hace cuando una habitación que ella creía controlar, de repente tiene una variable para la que no había planeado. ¿Quién es este? Mi socio, Knox Devo, se queda a cenar. Ella no discutió, pero sus ojos se movieron hacia la carpeta de Manila bajo mi brazo y se quedaron allí medio segundo más de lo que sería casual. Ella dijo, otro lugar. Wendell ya estaba en la mesa en su silla habitual en la cabecera, y se levantó cuando entré y me extendió la mano, como si nos encontráramos en un evento de networking, como si los últimos 7 años de silencio hubieran sido un problema de agenda y no una consecuencia. Resopla la estreché porque negarme habría establecido el tono equivocado para lo que había planeado. El Ara estaba en la puerta de la cocina, sosteniendo una copa de vino tinto, y me sonrió con la calidez específica de una persona que se ha convencido a sí misma de que el tiempo cura cosas por las que nunca se disculpó. Saurin, qué bueno verte. Ara y Judith sirvieron pollo asado, patatas y judías verdes, la misma comida que solía hacer los domingos cuando yo era adolescente, y la familia todavía funcionaba como tal. Wendell sirvió vino. Knox se sentó a mi lado y no dijo nada, leyendo la habitación de la misma manera que leía un entorno de seguridad, catalogando salidas y vulnerabilidades. La conversación trivial duró unos 12 minutos.
Judith preguntó sobre la adquisición. Wendell preguntó sobre la estructura de la empresa, el tamaño del equipo, la base de clientes, y cada pregunta llevaba el trasfondo de un hombre que estaba midiendo algo de lo que quería una parte. Luego se reclinó en su silla, copa de vino en mano, y pronunció lo que claramente creía que era un generoso homenaje. 940 millones. Nada mal para un chico que empezó encima de una tienda de neumáticos. Lo dijo como un brindis. Como si la tienda de neumáticos fuera una encantadora historia de origen, en lugar de la oficina que él había vaciado. Como si la impresora rota y la puerta fueran detalles nostálgicos en una narrativa de éxito de la que ahora reclamaba autoría parcial. Ara levantó su copa. Judith sonrió. Yo no levanté la mía. Puse la carpeta de Manila sobre la mesa, junto a mi plato, y miré a Knox. Knox. Se aclara la garganta. Knox abrió la carpeta. Leyó sin inflexión, sin comentarios, de la manera en que una persona lee un documento legal para el registro. Hace 3 semanas, Blackwell Cybersecurity adquirió una firma llamada Ashford Digital Solutions por $2.1 millones, a través de una entidad de cartera. Ashford Digital Solutions fue fundada por Ara Blackwell hace 7 años. Su base de clientes original consistía en 12 cuentas previamente atendidas por la primera firma de Saurin Blackwell, que cesó sus operaciones después de que esos clientes fueran redirigidos por Wendell Blackwell. La habitación se detuvo, no dramáticamente sino en silencio, de la manera en que una habitación se detiene cuando alguien lee algo que no se puede retractar. Ara bajó su copa de vino demasiado despacio, como si estuviera ganando tiempo con el movimiento. Compraste mi empresa. Recuperé lo que era mío. La mano de Ara se movió hacia el tallo de su copa de vino y se quedó allí, aferrándola. No sabía que el comprador eras tú. Los abogados se encargaron de todo. La entidad de cartera, la documentación. Yo no sabía. Sé que no lo sabías. Ese era el punto. Ella abrió la boca para decir algo más, luego la cerró. Judith miraba entre Ara y yo, procesando lo que Knox había leído, repasando la cronología en su cabeza. Wendell no se había movido. Su rostro todavía mantenía la expresión que había tenido durante el brindis, pero los músculos debajo se habían puesto rígidos. Metí la mano en la carpeta y puse el formulario de admisión sobre la mesa, junto a los documentos de adquisición. Becker y Mars, mi letra, la mancha de café apenas visible a través del reverso de la página. Esto estaba en tu archivador, tercer cajón, carpeta etiquetada clientes originales. Llené esto cuando tenía 25 años, en una habitación encima de una tienda de neumáticos, con una impresora rota y una taza de café equilibrada en el borde de un escritorio que hice con una puerta. Los ojos de Wendell se movieron hacia el formulario. No lo recogió. Lo miró de la manera en que una persona mira una fotografía que olvidó que existía. Papá, ¿por qué redirigiste a mis clientes a Cliff Merritt antes de dárselos a Ara? El nombre de Cliff Merritt cayó en esa habitación como una piedra en agua tranquila. El tenedor de Wendell se detuvo a medio camino de su boca. Lo dejó en el plato y el metal contra la cerámica fue el sonido más fuerte de la casa. Su mano izquierda cayó debajo de la mesa y se quedó allí, agarrando algo que no pude ver. Con la boca abierta, su lengua tocó su labio inferior. Parecía un hombre tratando de recordar una mentira que había contado hacía tanto tiempo que había olvidado que era una mentira. Cliff me llamó hace 3 años, papá, después de que su empresa quebrara. Me contó sobre los $80.000 que invertiste en su firma. Le redirigiste 3 de mis clientes al primero, porque su empresa era aquella en la que tenías dinero invertido. Los otros 9 fueron para Ara, porque Cliff no pudo manejar el volumen. No destruiste mi empresa por Ara. La destruiste para proteger tu propia inversión, y la inversión no rindió nada. Wendell no miró a Judith. No miró a Ara. Miró fijamente el salero en el centro de la mesa, como si fuera el único objeto neutral que quedaba en la habitación. Judith se inclinó hacia adelante. Su voz cambió al registro que usaba cuando creía ser la persona razonable en la habitación. Ni siquiera pudiste mantener una docena de clientes cuando tenías 25 años. Necesitabas a tu hermana, ¿y lo llamas robo? Si esos clientes hubieran querido quedarse contigo, se habrían quedado. Tu padre te ayudó. Él la ayudó.
La única diferencia es que ella supo conservar lo que se le dio. Lo que sea que tengas ahora, no lo construiste solo. Nadie se aclara la garganta, construye nada solo. Así que deja de actuar como si el mundo te debiera una ovación de pie por hacer lo que Ara hizo con menos ruido. La miré por un largo momento. Luego hablé y no levanté la voz, porque los números eran más fuertes que cualquier cosa que pudiera gritar. Hace 7 años, yo tenía 12 clientes. Papá, tú llamaste a cada uno de ellos. Usaste tu nombre, tu reputación, y les dijiste que me dejaran. Redirigiste a 3 de ellos a la firma de Cliff Meret, donde tenías $80,000 invertidos. El resto fue para Ara. Mamá se encargó de los libros. Nadie me preguntó. Nadie me dijo. Llegué a la oficina un lunes y el teléfono había dejado de sonar. No solo tomaste mis clientes. Tomaste mi primer contrato, mis formularios de admisión, mi letra. Se los diste a Ara, y ella los puso en un archivador y los dejó allí durante 7 años. Y cuando construí algo de la nada, cuando empecé de nuevo en una ciudad donde no conocía a nadie, cuando trabajé durante 7 años hasta que la empresa valió $940 millones, lo primero que mamá me envió por mensaje no fue «Felicidades». Fue cena familiar. Sin excusas. Ustedes no tuvieron excusas cuando desmantelaron mi empresa. No necesito su cena. El vaso de agua de Ara se inclinó en su mano. Lo atrapó, pero una línea de agua corrió por el costado sobre el mantel, en una fina mancha que se extendió por la tela. Wendell intentó recuperar el control de la habitación. Esto es negocio, Saurin. Lo estás haciendo personal. Tú lo llamaste un negocio de juguete. Me llamaste un crío con una impresora rota. Me dijiste que ella haría más con mis clientes de lo que yo podría hacer jamás. Eso fue personal el día que lo dijiste. Judith abrió la boca para responder, pero yo no había terminado. Mamá, dijiste que nadie construye nada solo. Tienes razón sobre la primera empresa. Papá contribuyó. Él contribuyó con las llamadas telefónicas que la mataron. Yo construí la segunda desde una mesa plegable en un estudio, sin inversores, sin familia y sin llamadas de un padre ofreciendo ayuda. Esa empresa vale $940 millones y la firma de tu hija es una partida dentro de ella. Miré a Wendell, luego a Judith, luego a Ara. Ustedes le dieron 12 clientes y ella construyó una empresa de $2 millones. Yo empecé con 0 y construí una que vale 940 millones. Compré la suya hace 3 semanas. Nadie habló. Knox cerró la carpeta en silencio. Ara miraba el formulario de admisión sobre la mesa, la letra que no era la suya, el contrato de un cliente al que había estado prestando servicio durante 7 años sin haberlo ganado nunca. La empresa de Ara es ahora una subsidiaria mía. Sus clientes, mis clientes de hace 7 años, reportan a mi equipo de infraestructura. Los $80,000 que papá perdió en la firma de Cliff se han ido. No voy a reponerlo. No voy a financiar nada en esta casa. Y la próxima vez que quieras una cena familiar, recuerda que la última vez que fui invitado a esta mesa, fue para entregar mi lista de clientes. Esta mesa me ha costado suficiente. Tomé el formulario de admisión y lo deslicé de nuevo en la carpeta. Knox se levantó. Aparté mi silla y caminamos juntos hacia la puerta principal. Judith se sentó con las manos en el regazo, inmóvil. Wendell no se había movido desde que mencioné el nombre de Cliff. Ara miraba fijamente la mancha húmeda en el mantel donde su agua se había derramado, trazando el borde con su uña, como si estuviera tratando de encontrar dónde terminaba la línea. Regresamos en el coche de Knox. La autopista estaba vacía y las luces de la calle pasaban sobre el parabrisas en franjas naranjas. Ninguno de los dos habló durante los primeros 20 minutos. Estaba pensando en el rostro de Wendell cuando mencioné el nombre de Cliff. La forma en que el color abandonó primero su mandíbula y luego su frente. La forma en que su mano desapareció bajo la mesa, como si se estuviera sujetando en su lugar. Casi suavizó el golpe cuando vi su rostro en esa mesa. Se veía viejo de una manera que no había notado antes, más pequeño en su silla que el hombre que había estado junto al mostrador de la cocina hace 7 años y había llamado a mi empresa un negocio de juguete.
La luz del comedor hacía que las líneas alrededor de sus ojos parecieran más profundas de lo que probablemente eran. Y por medio segundo, sentí algo cercano a la culpa. Pero luego pensé en la tienda de neumáticos, en el escritorio hecho con una puerta y en las 12 llamadas telefónicas que hizo durante un fin de semana para borrar todo lo que había construido, para que su apuesta de $80.000 no tuviera competencia. Él no se ablandó cuando descolgó el teléfono. Yo no le debía blandura cuando tomé la carpeta. Knox rompió el silencio. La renovación de Becker y Mars vence el próximo trimestre. Opción de 3 años. Envía la documentación ya redactada. 11 días después de la cena, Judith llamó. Era un miércoles por la tarde. Yo estaba en la oficina, terminando un informe de transición. Su voz era tranquila y mesurada. El tipo de calma deliberada que una persona practica frente al espejo o en el coche con las ventanillas subidas antes de marcar. Ella había preparado esto. Cada palabra estaba pensada. Cuando tu abuela murió, fuiste tú quien me tomó de la mano en el funeral. Tú tenías 15 años. Tu hermana se quedó atrás. Me tomaste la mano durante 2 horas. Ese eres tú, Saurin. Tú eres el que aguanta. Por favor, aférrate a esta familia. Lo entregó como un argumento final. La abuela, el funeral, el chico de 15 años. Me pedía que fuera la versión de mí mismo que se sacrificaba por personas que no sacrificaron nada por él. Me pedía que aguantara, cuando aguantar era exactamente el instinto que me había costado la primera empresa. Te tomé la mano porque nadie me dijo que no lo hiciera. Debiste haber tomado la mía cuando papá se llevó mi empresa. Colgué. Ella escuchó el tono de silencio durante 4 segundos antes de colgar el teléfono. Lo sé porque Knox estaba en la habitación cuando hice la llamada, y yo mismo me quedé allí, sosteniendo el teléfono durante 4 segundos, antes de dejarlo sobre el escritorio. Knox no comentó. Tomó su café y regresó a su oficina. Algunas cosas no necesitan análisis. Solo necesitan un testigo. El día 21, la socia gerente de Becker y Mars llamó a Ara. Su nombre era Dana y había sido el contacto principal de Ara durante 7 años. Ella había firmado la documentación de transición original cuando Wendell había redirigido la cuenta y se había quedado con Ashford Digital durante cada ciclo de renovación, sin cuestionar nunca el origen de la relación. Ahora tenía preguntas. Acabo de recibir la documentación de transición de Blackwell Cybersecurity, la empresa que adquirió tu firma. Ara, el nombre del fundador es Saurin Blackwell. Tu hermano. El mismo Saurin cuyo nombre está en nuestro formulario de admisión original de hace 7 años. Tengo el formulario delante de mí ahora mismo. Su letra. Fuimos sus clientes primero. Ara no pudo negarlo. El formulario de admisión tenía mi letra en cada línea. El contrato era anterior a Ashford Digital por 3 meses. Dana ya sabía la respuesta antes de marcar. Estaba llamando para hacer que Ara lo dijera en voz alta. Vamos a quedarnos con la nueva estructura, pero necesitaba oírte decirlo. Dana colgó. Ara se sentó con el teléfono pegado a la oreja durante un rato después de que la línea se cortó, escuchando el silencio en una oficina que ya no llevaba su nombre en la puerta. El día 30, Ara fue a la oficina para la reunión final de transición. El letrero ya había sido cambiado por una placa temporal con el logotipo de Blackwell Cybersecurity. Sus 8 empleados estaban reunidos en la sala de conferencias, siendo informados por mi directora de infraestructura, una mujer a la que nunca había conocido, sobre estructuras de reporte y migraciones de sistemas. Nadie le pidió que se uniera a la reunión. Ya no era la persona a la que cualquiera en ese edificio reportaba. Caminó hasta su antigua oficina. El escritorio estaba despejado. El ordenador había sido reinstalado. El archivador estaba contra la pared, con el tercer cajón ligeramente abierto. Y pudo ver que la carpeta de clientes originales había desaparecido. Tomó la placa con el nombre de la puerta, la que decía Ara Blackwell, directora general, y la guardó en su bolso. Era lo único en ese edificio que había provenido de ella, e incluso eso estaba montado en el marco de una puerta que ya no le pertenecía.
El día 28, Wendell condujo hasta la tienda de comestibles a 3 cuadras de la casa y se metió en un estacionamiento cerca de la parte trasera del lote, lejos de la entrada. Apagó el motor, pero no salió. Su teléfono estaba en el asiento del pasajero. La pantalla estaba oscura. Se sentó allí con ambas manos en el volante por un rato, observando a la gente empujar carritos a través de las puertas automáticas, y luego cogió el teléfono y buscó mi nombre. Lo sostuvo durante 9 segundos. Lo sé porque Judith se lo mencionó a Knox durante una llamada telefónica semanas después, que Knox no esperaba y yo no pedí. Wendell miró el nombre en la pantalla y su pulgar se cernió sobre el botón de llamar. Y luego colocó el teléfono boca abajo en el asiento de cuero, de modo que la pantalla apuntaba lejos de él, como si el nombre mismo fuera algo que no podía mirar durante más de 9 segundos sin que se convirtiera en una acción que tendría que llevar a cabo. Arrancó el motor, salió del espacio y condujo a casa sin comprar nada. No lo intentó de nuevo. Wendell se sienta en su mesa del comedor ahora. La silla donde yo me senté está empujada contra el borde. La silla donde se sentó Knox está empujada a su lado. Nadie se aclara la garganta, las ha movido. La mesa está puesta para 2 la mayoría de las noches, y Judith quita los cubiertos adicionales antes de que Wendell baje, porque los lugares vacíos le hacían mirarlos fijamente durante demasiado tiempo. Los $80.000 se han ido. La empresa de Cliff ha desaparecido. Mi empresa vale $940 millones. Y el nombre de Wendell no figura en nada. Ni un certificado de acciones, ni un puesto en la junta directiva, ni un título de asesor, ni siquiera una nota al pie en el expediente de adquisición. Ahora llama con menos frecuencia. Depositó los 2.1 millones y no ha empezado nada nuevo. El comedor tiene las mismas dimensiones de siempre, pero las habitaciones se sienten más grandes cuando la mitad de las sillas están vacías y la persona que las llenaba no va a volver. Mi oficina está en el 16º piso de un edificio con un vestíbulo que huele a pulimento de mármol y café recién hecho. El formulario de admisión enmarcado cuelga en la pared detrás de mi escritorio. Becker y Mars, $800 al mes. Mi letra en cada línea. La mancha de café en la parte de atrás es invisible detrás del cristal, pero sé que está ahí, de la misma manera que sé que la taza era azul. La tinta todavía se estaba secando y la oficina olía a goma de la tienda de neumáticos de abajo. No enmarco el documento de adquisición. Está en una carpeta en el estante entre informes trimestrales archivados bajo la letra A entre 2 pestañas, junto a nada importante. Enmarco el contrato de $800 del día en que empecé, porque ese fue el que llené a mano cuando nadie estaba mirando. Y ese fue el que robaron, y ese fue el que traje a casa. Knox llama a la puerta de cristal. Becker y Mars renovaron el contrato, esta vez por 3 años. Asiento. El primer cliente regresó. El primero siempre es el que más importa. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete. Cada historia en este canal trata sobre lo que tomaron y la persona que lo construyó.